presentación de obras titulada Historias Cruzadas, ficción, realidad y denuncia en el Chile de hoy, con las autoras Viviana Ávila, Larisa Contreras y Maivo Suárez, a quienes tengo el agrado de tener aquí a mis espaldas en la mesa, y también a la presentadora Rosana Dresner. Les damos un tremendo aplauso, por favor, y también a la colectiva feminista Ouch por la organización de esta tremenda actividad. Sin más preámbulos, entonces, les invitamos a acercarse. Tenemos montones de asientos, así que le damos la palabra al panel de expertas para que nos deleiten con esta maravillosa presentación que nos tienen preparada. Muchas gracias por esa introducción tan energética, dan ganas de mucho. Bueno, yo quería partir, yo soy la presentadora, Rosana Dresner, moderadora, quería partir leyéndoles un breve párrafo que tiene que ver con Ouch. Nosotros somos de Ouch, las autoras, escritoras, autoras chilenas feministas, y es la primera vez que estamos en una feria del libro y estamos muy orgullosas por eso, nos hemos tenido muy buena recepción. Y quería leerles un pequeño párrafo que tiene que ver con eso. Nosotras somos un colectivo de diversas mujeres relacionadas con el mundo del libro y la literatura y nos autoconvocamos hace ya 3 años, el 2019, para trabajar juntas. Nos mueve reparar la desigualdad histórica que las mujeres hemos vivido en el área de la literatura. Nos mueve también celebrar, potenciar y visibilizar la escritura de mujeres. Aspiramos a ser un espacio inclusivo, transversal, que rompa los límites geográficos, etarios, étnicos, de clase social, orientación sexual y género escritural, y que acoja a las minorías. Somos un colectivo feminista, por lo tanto, con una inclinación de trabajo profundamente política. Nuestro ánimo es el de sumar con un concepto de feminismo amplio en permanente transformación y diálogo con la realidad y los tiempos. Habiendo dicho esto, quería presentarles a las 3 escritoras, todas integrantes de Ouch, que están aquí presentes. Viviana Ávila, que va a presentar su primera novela, Pedagogía de un magnicidio, que fue publicada por la editorial La Calabaza del Diablo. Larisa Contreras, con su novela Efectos Secundarios, publicada por editorial Noctámbula. Y Maivo Suárez, con su libro de cuentos Lo que no bailamos, publicado por Provincianos Editores. Todas estas obras fueron publicadas el año pasado, 2022. Y hemos llamado a este conversatorio Historias Cruzadas porque consideramos que de alguna manera acá se cruzan historias, estilos y un modo de aproximarse a la realidad. Ya vamos a hablar por qué estos cruces, pero primero cada autora va a contar brevemente respecto de su novela. Primero vamos a empezar con Viviana, Pedagogía de un magnicidio. Quisiera contarles que Viviana es profesora de lengua castellana y comunicación, licenciada en educación, magíster en lingüística con mención en lengua española. Y escritora e integrante de Ouch, obvio. Gracias, Ro, por la presentación. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cómo surgió la idea de este libro? Ya, surgió en mayo del 2021. Sí, mayo del 2021. Como una noche de insomnio. Simplemente como que yo tenía la idea de que si escribía narrativa, porque mi primera obra narrativa tenía que ser de un magnicidio, como de alguien que asesinara a un presidente. Entonces teníamos muy... ¿Pero y por qué esa idea? Que es bien... Sí. Viene. Como que sentía que podía ser emocionante pensar en las proyecciones que la mente puede tener respecto de las cuestiones políticas que vivimos como país o que hemos vivido como país a través de los años, como en relación con los atropellos constantes a los derechos humanos, atropellos a la dignidad de las personas, ¿cierto? La consigna de 2019 del estallido social se trató precisamente acerca de la dignidad, hasta que la dignidad se haga costumbre, dado que, claro, nuestro país tiene una historia de situaciones indignas y atropellos varios a la identidad, a nuestra cultura, a una clase social en particular, ¿cierto? Las clases menos favorecidas. Por lo tanto, como que decía, ¿cómo hago para que al menos haya justicia en la ficción, ¿cierto? Como soñar con esa capacidad de ser heroínas,
de nuestra propia historia. Entonces dije, ya, voy a poner a una protagonista que sea de una clase social baja, pero que sea inteligente y que sepa de determinación acerca de lo que se propone, y que esta protagonista se propone matar al peor presidente que Chile ha tenido en la historia, pero tampoco quería ser como panfletaria, como que no quería poner el énfasis como en el panfleto de la protesta, sino más bien como en la consecución de la justicia, como para salvaguardar como brechas históricas de lo que hemos vivido como país. Yo les voy a leer un párrafo que tuve que seleccionar porque habían muchos que me llamaron mucho la atención dentro del libro. Dice: cuando comencé a planificar el crimen, solo me lo había figurado como una fantasía. Eso que uno espera que alguien haga por una, pero que nunca llega, como el crédito hipotecario, la salud digna, la educación sin lucro o el amor sin complicaciones. Así es que no me quedaba otra que ser yo esa persona para los demás. Para mí, simplemente ya no había existido tal posibilidad. Entonces, claro, ahí precisamente se ve esto de la determinación, es como ya, como nadie hace nada por los demás, no importa, me tocó a mí nomás, ya que a mí no me tocó, que por lo menos yo pueda hacer, o sea, la protagonista, no yo, que la protagonista pueda cumplir con ese ánimo de justicia que se busca a lo largo del relato, que son como una justicia que implica salvaguardar estas brechas de las que venía describiendo anteriormente. Oye, hay un detalle en la novela que a mí me llamó mucho la atención y dije, no, yo tengo que saber de eso. ¿Tú sabes desarmar y armar un rifle? No. Porque apareció que me va a comprar un rifle. Yo dije, ¡oh! ¿Cómo se hace eso? No tenía idea. De hecho, me tuve que poner a averiguar y en un principio se supone que la protagonista... Bueno, voy a spoilear porque así parte la obra igual. Como que se parte sabiendo que asesina al presidente más odiado de Chile. Claro, entonces yo pensaba siempre como la idea de la pistola, más que el rifle. Pero como el episodio ocurre como a distancia, no podía ser una pistola por temas de verosimilitud con la realidad. Entonces, claro, ahí tuvo que ser un rifle de caza para cazar esa plaga. Eso, ya vamos a seguir hablando del libro. Ahora le quiero dar la palabra a Larisa para hablar de su libro Efectos Secundarios. Larisa Contreras es escritora, guionista y actriz. Ha publicado los cuentos Postales y la novela La Leva. Sus cuentos han sido publicados en antologías nacionales e internacionales y ha obtenido distinciones en distintos concursos y el primer lugar en el concurso de cuentos Lena en Asturias. Eso, también quiero preguntarte, Larisa, ¿cómo surge la idea de este libro? Los tres libros son bien especiales. Entonces yo me pregunto sobre cómo se les ocurre escribir de eso. El ocio. No es el ocio. Este libro surge a partir de un cuento que yo escribí, y un cuento bastante malo, inconcluso. No funcionaba, y de pronto me pregunté qué es lo que hacía esta mujer. El libro, voy a contar así como brevemente de qué trata. Trata de una jueza de un juzgado de familia que sufre un colapso nervioso, una crisis emocional, debido a que ve por televisión que una niña de 11 años, que ella misma envió a un centro de reparación del Estado, es el Sename, muere en confusas circunstancias. Esta mujer se siente muy conmocionada por esta muerte, que finalmente es un crimen, de una niña de 11 años, y termina en una consulta de una psiquiatra que la llena de medicamentos. Y estos medicamentos la hacen cambiar, digamos, en el sentido de que la emboban, está lenta y ve alucinaciones. Entonces, esta señora se va a su casa con licencia médica, y en su casa recibe la visita de esta niña muerta. Y ahí entre ellas dos se va creando una relación bastante singular,
que altera su vida, altera su soledad, altera su forma de enfrentar el mundo y sobre todo su trabajo, que prácticamente es decidir sobre el futuro y los destinos de niños, niñas y adolescentes. Yo les voy a leer también un breve párrafo que también me llamó mucho la atención de este libro de efectos secundarios, y dice: «Qué extraña es la naturaleza humana, qué ciega a veces. ¿Acaso la tragedia de los otros existe para estimular el instinto de conservación de uno mismo?». Y quiero preguntarte por la incorporación de estos de recursos literarios distintos a la escritura. Tú tienes, hay documentos sí. del fallo, Sí. entiendo, o de la investigación. De la investigación, sí. Es un informe criminológico de la autopsia de la niña, en donde yo intercalo estos textos para producir un efecto como de collage, para unir esta pequeña fantasma que acosa a esta jueza de familia. Y en esta intersección, esta interpolación de textos, se genera la idea de que esta niña es un cuerpo, es finalmente un resultado de una forma de vida que tenemos, en donde vivimos dentro de un sistema, somos piezas de un sistema en el que estamos todos involucrados, no solo el Poder Judicial que envía a los niños, niñas y adolescentes a estos centros de reparación, que finalmente no son de reparación, porque fallan muchas herramientas, no están preparadas, cuidadoras, cuidadores, no están preparados para este trabajo muchas veces, y faltan recursos para poder atender las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes. Estos textos están copiados de un informe criminológico real, a los que yo le cambié los nombres, porque mi idea no es revictimizar a la niña, es un caso real. Es un caso real por todos conocido, y mi idea al cambiar los nombres, aparte de no querer revictimizar a la niña, es hablar de otras personas, de otros niños, más a través de la ficción. Entonces yo realizo una ficción, es una historia, digamos, que está narrada a partir de es una voz colectiva, que son los asesores de la jueza, y esta voz narrativa tiene una mirada más que acerca de una mirada desde la locura. Entonces, muchas veces el relato se vuelve un poco loco, ¿ya? La voz se vuelve un poco loca. Pero es una historia que está contada y tiene un principio y un final. La idea entonces, para responder tu pregunta, es abrir la historia, abrir la ficción y poder dejar entrar por la ventana una realidad cruda, un crimen, para hablar también de lo que nos pasa, de las personas que somos, de nuestros niños, de los niños que han sido vulnerados y que vuelven a ser vulnerados en los recintos del Estado, en donde deberían ser cuidados y contenidos, cosa que no ocurre. A mí me pareció muy potente este contraste entre la narración, que como tú muy bien dices, la voz de repente como que se pone media loca, y ahí hay como apariciones como medias fantasmales, y estos textos que son súper burocráticos, muy objetivos. Entonces me pareció súper potente eso.
Maibo. Maibo Suárez con su libro de cuentos Lo que no bailamos. Maibo es escritora chilena-argentina, es trabajadora social y diplomada en edición. Es autora de la novela Sara, en el 2019, la que obtuvo el premio en los Juegos Literarios Gabriela Mistral de la Municipalidad de Santiago. También escribió el libro infantil Entre dos casas, que fue finalista en el concurso internacional de literatura infantil, Julio C. Cova de Ecuador, y los libros de cuento Ambiente familiar y Lo que no bailamos, que es el que vamos a conocer hoy. Y preguntarte a ti también, Maibo, ¿cómo surge la idea de este libro? Bueno, y cuéntanos del libro que entiendo que es la segunda vez que se publica. Sí. Bueno, primero muchas gracias por la invitación a Fil Bio Bio. Feliz de estar aquí con el colectivo AUCH. Lo que no bailamos es mi primer libro. En este minuto es mi último libro. Es decir, porque se publicó en el 2016 una autopublicación, porque como ustedes saben, cuando uno recién comienza no va a ir a... Ninguna editorial va a tomar en cuenta a alguien que nadie conoce. Entonces, cuando yo terminé de escribir mi primer libro de cuentos, por ahí por el año 2015, dije, ya, ahora buscar editorial, y me encontré con la realidad que no es tan fácil acceder a una editorial cuando nadie te conoce, cuando uno no tiene padrinos, ni pituto, ni nada por el estilo. Así que tomé la decisión de autopublicarlo. Es un libro que primero salió como una autopublicación, que significa que yo corrí con todos los costos y con todo lo que significa la edición, el diseño. Y el libro salió una tirada que igual no es poco para Chile, 400 libros, que se vendieron todos. Lo mandé a una página española que criticaba libros autopublicados. Quedó finalista ese año en un concurso, sacó el segundo lugar de mejor libro de relato, y el libro le fue muy bien en críticas. Y yo seguí escribiendo, después publiqué una novela, después escribí un segundo libro de relato, que es Ambiente familiar, y en el año 2021 un editor que además es escritor y me hizo una entrevista, me pidió el libro para leerlo. Y después que terminó la entrevista, que salió publicada, él mismo me dijo, oye, ¿sabes que yo tengo una editorial que se llama Provinciano, que es una editorial de Limache? Leí Lo que no bailamos y me parece increíble que ese libro no esté así como publicado para que llegue más gente, que haya quedado ahí guardado. Así que ahí salió la publicación en 2022 de estos 10 cuentos, que son 10 cuentos que nacieron en talleres literarios. Yo me formé, yo partí a los 40 años recién, me senté por primera vez en un taller literario, hace un poquito tarde uno podría pensar. Venía de trabajar décadas como asistente social, tenía muchas historias dentro de mí, así que ahí fueron saliendo en los talleres, y muchos de estos cuentos aparece el asistente social que yo llevo adentro, que es imposible olvidarla. Así que en este libro hay cuentos de pareja, endeudados, niños también. Ahí converso un poco con el libro de Larisa, también hay niños en centros de atención diurna, con problemas con el Sename. Les voy a leer también un párrafo de uno de los cuentos del libro de Maibo, y dice así: pero no dije nada. Los años de discutir en esas reuniones ya habían pasado. Ahora solo conversábamos montados en las aristas de los temas, equilibrándonos para no herir a nadie. En general, tus cuentos y tus atmósferas son como de gente desesperanzada, como que no quiere, ya como que se rindió. ¿Es así? ¿Ninguno de tus personajes tú lo sientes que no tienen esperanza de redención? Es que, como yo te decía, yo trabajé como asistente social, entonces muchas historias recogen un poco la realidad. Hay realidades muy tristes, y el libro lo que hace es como abrirse a pequeños mundos muy cotidianos que están ahí, que no los vemos todos los días, que quizás sabemos que existen, pero nunca nos hemos detenido como a entrar a esos mundos. Así que cada cuento es un mundito chiquito, que sí, que yo diría que un poco de desesperanza, porque el mismo título lo dice, Lo que no bailamos, que se refiere a la idea de que la vida te pasa por el lado a veces y que hay cosas que ya no hiciste, y un poco estos son mis personajes. Oye, bueno, eso justamente que tú dices de que están inspirados en la realidad cotidiana. Ahora yo quisiera hablar de este tema que engloba esta mesa, que son los relatos y las historias cruzadas. Yo, una de las cosas, leyendo los 3 libros, una de las cosas y quiero invitarlas a que tengamos un intercambio sobre eso, una de las cosas que yo distingo es que todos los relatos parten y transcurren en una cotidianeidad muy, muy de todo, podría ser cualquiera de las nuestras, ¿ah? Y eso me parece a mí que es algo muy potente, porque
las historias son enormes y son tremendas y son recordables, pero en una cotidianidad que puede ser de todo, lo que nos hace pensar que todas esas historias tremendas y recordables y especiales están transcurriendo todos los días en todos lados. Y eso, en las historias cruzadas, yo lo primero que pensé fue eso, que todos los relatos parten de una cotidianidad. O sea, el relato tuyo, ese caso lo conocimos todos, pero tú bajas, digamos, al día a día de ese equipo que trabajaba ese tema. El tuyo también es que es una idea de un magnicidio, pero ella es una profesora y tiene problemas y tiene que hacer las compras, qué sé yo. Y bueno, los tuyos también que hablábamos recién. Yo creo que todos nuestros personajes son personajes como muy reales, muy amarrados a lo cotidiano, a lo chileno, porque están todos en el territorio de Chile, suceden aquí. Y claro, si bien el mío son 10 historias, escuchando a las chicas, yo veía que en las 3 hay como un deseo de reparar. Creo que ese verbo está como a la base de los 3 libros, ¿no? Como que todos nuestros protagonistas están como intentando reparar algo, ya sea desde el tema de Sename, ya sea de matar al presidente, el peor presidente de la historia, o alguno de los cuentos míos, donde también está ese deseo de reparar, de un asistente social que llega a un consultorio y que lo quiere hacer toda y él se lo va comiendo, se la va comiendo toda la burocracia, ¿no? Sí, también yo leo una intención que me parece muy valiosa en el caso de mis compañeras, y también mi intención de una denuncia de una realidad en la que vivimos, en donde vemos injusticia, desidia por parte de los organismos, corrupción. Vemos los lugares, las atmósferas están viciadas, están encolerizadas también. Entonces, nuestras voces, tengo la impresión de que tratan de hablar y de denunciar. Son libros que tratan de estremecer, dan ganas de hacer, de moverse y de una forma bien básica, digamos, de luchar por la justicia. Y yo creo que eso también tiene que ver un poco con nuestra condición femenina, ¿no? Con la condición de intentar de alguna forma de contener. Somos, en general las mujeres somos las personas que cuidamos. Nacimos para cuidar, estamos muchas veces designadas a cuidar hijos, cuidar enfermos. Las labores de cuidado generalmente nos corresponden. Entonces, yo creo que hay algo de eso, ¿no? Hay algo que se traspasa en nuestro género y también en nuestra escritura. Algo que yo también quería mencionar, como que yo creo que es algo muy propio de la escritura de nosotras las mujeres. ¿Vivi? Sí, también iba a reparar en eso que dice mi compañera Lari, y Maido también, como que esta sed de justicia no es la típica justicia del tipo héroes, como Avengers, como utilizar, bueno, en mi caso igual hay una cuestión que tiene que ver con una contradicción de la protagonista respecto del modo en cómo va a llevar a cabo esto, y como esa pugna de chuta, estoy cometiendo un crimen, pero al mismo tiempo es un acto de justicia y amor, en el fondo. Entonces, claro, como que me gusta eso de que podamos relevar como una voz femenina transversal que atraviesa, por lo tanto, como esta sensibilidad que está como desde debajo. No es como esta ansia de protagonismo ni de poder, porque no hay una ansia de poder en nuestras historias cruzadas, sino que es una cuestión de generosidad, casi como de denuncia de cuestiones indignas y de una sensibilidad de las protagonistas, también harta presencia como de protagonistas femeninas dentro de nuestros relatos, que precisamente alzan esta voz o esta sensibilidad femenina, que es muy diferente a lo patriarcal o a todas estas imágenes que se nos han sido entregadas y que en el fondo
es una denuncia respecto de un mundo que ha estado construido para nosotras, pero del que nosotras también como que protestamos. Las condiciones están dadas de cierta manera, pero estamos reclamando ante esta configuración patriarcal, indigna y violenta del mundo que se nos fue asignada y que nos tenemos que mover dentro de esas reglas con las que no nos gustan, con las que no concordamos, y que sin embargo hacemos algo para poder repararlas, como para poder tejer o como configurar nuevas realidades dentro de una realidad que nos ha sido entregada. Entonces, ¿cómo nos movemos dentro de esta realidad que nos ha sido designada y poder diseñarlas nosotras mismas, o sea, como los propios personajes? ¿Cómo se mueven en ese tejido que ya fue tejido para nosotras y que sin embargo podemos como empezar a cortar o a descorrer cortinas y tejidos, como retejer una configuración de mundo diferente? Y quizás desarmarlo, y no importa cómo quede, pero desarmarlo, hacer algo para que eso se empiece a borronear. Creo que eso es como algo que compartimos las tres en Yo estos me relatos. quiero agarrar de lo que dice Viviana, sí, porque cuando hablábamos de historias que estremecen, bueno, cuando uno escribe, por lo menos en lo que yo escribo, a mí me interesa tocar al lector, pero tocarlo también para que se vea, porque de pronto tú me dices son historias como muy desesperanzadas, con personajes, pero eso también te estremece cuando de pronto tú te ves reflejado quizás en esa pareja que está súper endeudada. Entonces, claro, es mostrar un mundo para que el lector se estremezca, se cuestione, se pregunta, se encuentre, se vea o no se vea, pero eso también hace a movilizar. Yo creo que eso también ayuda a movilizar, a que alguien diga, wow, me estoy viendo en este cuento, me estoy viendo y quizás quiero ser esto, no quiero ser esto, y ahí la literatura tiene esa parte cuando los lectores se identifican o no con sus personajes, ¿no? Sí, sin duda. Hay un cuento tuyo que no, en realidad, no hay una situación especialmente conflictiva, digamos, este grupo del que leí esa frase, el de grupo de amigos o gente del trabajo que se junta, y en realidad el drama ahí es que nadie se atreve, o sea, son conversaciones que pueden durar horas, que todas las reconocemos, que todas hemos estado en esos grupos, y se habla, en el fondo no se dice nada, porque nadie quiere decir nada de verdad que sea muy comprometedor, que vaya a generar un conflicto. Entonces y así se nos va pasando, digamos, la vida social, ¿me entiendes? Y eso, claro, uno se reconoce en eso. Otra cosa fuera de la cotidianidad que yo rescato, y que, bueno, yo hace como 2 años que leo solo mujeres, no es así, no es una cosa militante, sino que como que de repente descubrí y como que me interpreto mucho más, que tiene que ver con cómo las historias nacen de algo que uno reconoce, y no solamente mujeres chilenas, hay mujeres japonesas. Y lo otro es el lenguaje, y yo rescato que el lenguaje de estos libros es un lenguaje súper sencillo, no hay grandes construcciones, ¿no? Es un lenguaje que te habla a ti y te provoca y te hace sentido, y tú lo entiendes inmediatamente. O sea, es un lenguaje que puede ser tuyo también. Y eso yo lo destaco mucho, porque muchas veces está esta imagen de la literatura como algo así muy elevado. Y no sé si quieren hablar un poco de eso. En mi caso es una opción, claramente es una opción. Yo vengo de una clase baja, con papá proletario total, así proleta, papá obrero, y para mí yo aprendí a leer leyendo Silver Kane, leyendo esos libritos de Bruguera, western, y leyendo cosas muy simples, escritas. Uno después va descubriendo lo que es como, la gran literatura, pero para mí la gran literatura siempre ha tenido que ver con esos textos que te remecen, más allá de un lenguaje exquisito, que esos escritores que tratan de mostrar todo lo que saben. Para mí es mi opción hacer libros que le llegue, que lo pueda leer cualquiera, pero que ojalá los toque el corazón, lo estremezca, porque un texto puede estar escrito muy simple, pero ser muy profundo a la vez. Yo creo que eso por lo menos es mi opción, y espero seguir escribiendo así. Sí, yo también espero que siga escribiendo así. Sí, yo también concuerdo con eso. También provengo de una clase súper proleta, y independientemente de los grados académicos que uno pueda alcanzar en la vida, y que tiene que ver también con privilegios dentro del no tener privilegios, porque igual llegamos a escribir, que son cosas que hemos hecho a partir de, no sé, de oportunidades que se nos han dado, que hemos sabido aprovechar. Ocurre que, como lo que decía Maibo, como no por ser un lenguaje más simple va a ser menos profundo o menos poético.
Como que la belleza del lenguaje no radica en el uso de palabras rimbombantes o que pocas personas conozcan para yo demostrar que sé muchas palabras. Como más que eso. Eso también me parece muy masculino. Como muy borgiano, por ejemplo. Muy de Borges o muy de Cortázar, de emplear un lenguaje muy elevado y que en el fondo, claro, uno está leyendo y tiene que recurrir al diccionario para entender. Y me parece que eso igual disfraza algo muy pretencioso de lo que se pretende lograr, porque evidentemente uno deja como mucho de uno en sus obras. Por lo tanto, eso de ser como tan pretencioso también me parece una cuestión como de ejercer un poder con el que no concuerda nomás. Como que también es una cuestión política en cuanto a cómo uno se comunica. Bueno, en mi caso yo también soy profesora, entonces evidentemente tengo que tener un lenguaje que sea cercano para que mis estudiantes comprendan lo que yo les quiero enseñar. Que en el fondo eso es, yo creo que ellos entiendan, que aprendan cosas nuevas. Por lo tanto, eso no se va a lograr si yo uso un lenguaje muy elevado que no está al alcance de ellos también. Lari. Sí, en mi caso también, como señalan mis compañeras, también es una opción. Yo siempre pienso, me imagino personas que conozco, me las imagino leyendo. Mi idea es, en la utilización del lenguaje, es buscar efectivamente imágenes, encontrar nuevas formas de decir las cosas, pero nunca despegándome de las personas que están leyendo. No quiero perder el contacto con el mundo y con el mundo del que yo estoy hablando. Yo también provengo de una familia proletaria, una familia de clase media, no muy estudiada, pero sin embargo, o sea, de ahí vengo y yo creo que es a esas personas es a las que yo aspiro llegar. No tengo intención de intentar elevarme, porque también creo que es una cuestión de poderes. Y yo me imagino, esta persona entenderá, esta persona le gustará, esta persona se conectará con esto que estoy diciendo, y me pongo también en el lugar de la otra persona, de la persona que está al otro lado del libro, ¿no? Y intento no romper esa comunicación, que creo que es muy importante en el traspaso de las ideas, y de las ideas que pueden ser profundas, muy profundas, pero muy simples. O sea, y yo celebro a mis compañeras esa misma opción, esa capacidad y esa capacidad de decir muchas cosas de manera muy cercana. Eso es literatura. El habla, cómo hablamos los chilenos y las chilenas, eso tiene una riqueza, tiene un color, tiene una textura. Y tiene un valor muy grande. Estamos hablando desde nosotros, desde las chilenas, desde los chilenos, con nuestra forma, con nuestras formas poéticas que utilizamos a diario y que no nos damos cuenta. Por ejemplo, yo me dediqué a tratar de aterrizar ciertas formas, como por ejemplo que a alguien se le corre una teja. Ya, por ejemplo, alguien dice, oye, a esta mujer o a este hombre se le corrió una teja. ¿Qué significa esa teja? ¿Qué significa eso? Se le arrancaron las cabras para el cerro. ¿Qué significa eso? ¿Qué imagen? Es una imagen poética, ¿no? Tú puedes imaginar muchas cabras que se están arrancando para el cerro a distintos lugares y que ya se fueron del redil, y esa es una imagen de la locura, o que le faltan palos para el puente también. Son imágenes que utilizamos a diario, pero que tienen una profundidad, tienen un significado, y habla de nosotros con mucha claridad. Y yo creo que en el caso de los libros que pudieran ser leídos por otras personas de otras culturas, también puedan entender cómo nosotros nos referimos a nosotros mismos, ¿no? Y yo creo que eso es un valor. Yo lo compro totalmente esa idea, porque yo que vivía afuera y volví grande a vivir a Chile, me costaba mucho al principio entender algunas cosas. Recuerdo que recién llegando a Chile me topo con la plana de un diario, ha sido La Cuarta, que decía:
la mató porque le comía la color, lo mató porque le comía la color. Y para mí fueron así horas de estudiar qué significaba cada cosa. Y siempre me pareció bellísima esas imágenes. Chicoté, los caracoles, para mí tiene una belleza. Y claro, cuando uno viene de afuera se da cuenta cómo los chilenos hablamos con muchas imágenes. Sí. Y eso es muy bello rescatarlo. ¿Ya? No estar diciendo que los chilenos hablamos todo mal. No, hablamos bellísimamente Sí. con imágenes. Y eso también, la literatura, la buena literatura también rescata eso, el lenguaje. Oye, yo no sé si es posible, yo quería saber si alguien del público quería hacerle alguna pregunta a las escritoras. Tenemos un espacio de un par de minutos, quizás unos 10 minutos para preguntas, así que adelante. Adelante, por No favor. teman, no mordemos. Para este tremendo panel de Allá expertas. atrás hay una mano Muy bien. levantada, que Dos, adelante hay otra. dos. Levantó la mano primero, creo, el de atrás. El señor. El señor. ¿Su nombre? Ahí Cristian. le llevan. Hola, un gusto Hola. conocerla. Hola, Cristian. Igual. Llegué tarde, pero alcancé a escuchar lo último que ustedes comentaban sobre los modismos que tenemos los chilenos de disfrazar mucho nuestra terminología por efectos de animales o situaciones como la que comentaban. Tú comentabas que viviste en el extranjero. ¿Se ve en Latinoamérica o en otros continentes ese fenómeno que tenemos nosotros los chilenos de disfrazar nuestro lenguaje y no ser directo? ¿Pasa por una situación también psicológica de no ser directo y de decir las cosas como son? En vez de decirle, oye, tú estás loco, por ejemplo, en vez de decirle, oye, le faltan palos para el puente. ¿Qué opinan? Yo creo que todos los países tienen formas de envolver y hablar metafóricamente, ¿ya? Lo que pasa es que siempre nosotros no estamos cuestionando eso. Yo he leído libros, por ejemplo, de mexicana, ecuatoriana, donde usan mucho más el lenguaje coloquial, no le tienen miedo a eso, ¿ya? Para acordarme un título, Temporada de huracanes, de Melchor, por ejemplo, está escrito en un mexicano, pero que uno tiene que enchufarse y entender. Y sí, yo creo que tenemos diferentes formas de hacerlo, ¿ya? En Argentina se dice le faltan caramelos al frasco. Que es totalmente distinto. Genial. ¿Ya? Sí. O palitos para el puente, no sé, Sí. pero son diferentes formas. Yo creo que son distintas formas de hablar metafóricamente. Exacto. Sí, hay una obra de George Lakoff, que es un psicolingüista, que se llama Las metáforas a través de las cuales hablamos. Y es que todo el tiempo estamos hablando en metáfora. Por ejemplo, si decimos... todo es metáfora, es decir, todos son imágenes que aluden como indirectamente a ciertos campos. Cuando decimos la guerra contra el COVID, hay que ganar la batalla contra el COVID, hay que ganar la Metáfora. batalla, y estamos ahí ocupando la metáfora de la guerra para referirnos a una realidad, porque nuestra mente se vislumbra como un enemigo que está atacando un territorio y ese territorio es el cuerpo. Ahí hay otra metáfora, por ejemplo. Entonces, todas las lenguas son fenómenos propios de todas las lenguas de todo el mundo. Todas las lenguas de todo el mundo emplean distintas metáforas y esas metáforas, evidentemente, o ese uso del lenguaje tiene que ver con la cultura en la cual se encuentran las personas. Porque en el fondo el lenguaje es un reflejo del pensamiento y está ahí para reflejar la realidad. Como que tenemos esta realidad y viene el lenguaje como facultad humana para poder expresarnos y dar cuenta de la realidad. Y los chilenos somos más creativos. Súper Sumámoslo así. creativos. Sí. Súper creativos. Mucha Sí. chispeza. Sí, sí. La señora que está ahí adelante. ¿Cuál es su nombre, señora? Mucho gusto. Mucho gusto, es primera vez que las veo, es un placer conocerlas, todo un honor además. Yo quisiera, saco a la periodista que llevo adentro y más allá de lo muy interesante que han planteado y lo increíblemente identificada que me siento con vuestras palabras, quisiera preguntarles en qué facetas literarias están caminando hoy pensando en 2023. ¿Están trabajando en proyectos nuevos? Esa es mi pregunta. Chan. Bueno, yo estoy feliz porque hace una semana me llegaron las fotos de la portada, ya salió de imprenta mi novela Sara, que publica acá en el 2019 y ganó el premio Juegos Literarios Gabriela Mistral en el 2017 como manuscrito. Se publica en Argentina este año por editorial Caballo Negro, así que eso me tiene
Y además están traduciendo al inglés ambiente familiar. Así que... Genial. De Estoy en exportación nuestra escritora. Yo estoy en un... Yo estoy en un periodo en donde estoy tratando de revisitar lo que ya he escrito. Pero también tengo un libro de cuentos que está ahí esperando, macerando. Quiero terminar el proceso que implica escribir un libro. Escribir un libro no significa solo escribirlo y publicarlo. También el libro se abre, se lanza, ¿no? El libro se lanza y pasan muchas cosas cuando se lanzan las cosas. Se pueden quebrar, pueden sobrevivir, pueden pasarse de una mano a otra. Entonces, en este momento estoy tratando de vivir a concho mi compromiso literario, pero también mi compromiso político con la instalación de temas que están dentro del libro. Mi próximo proyecto es revisar mi libro de cuentos, a ver si alguna editorial se entusiasma, pero todavía no he pensado mucho en editorial. Creo que estoy en el proceso de revisar, de repensar. En eso estoy. Y creo que para mí, por lo menos, es el momento de revivenciar otras escrituras que tengo por ahí guardadas. Yo en mi caso estoy descansando, o sea, como también esto, bueno, acabamos de lanzar el 14 de diciembre del año pasado, recién pasado, y al igual que Lari, creo que es importante como para mi caso, que es la primera vez que escribo narrativa, es un proceso igual nuevo, que me gasta mucha energía, encuentro, la narrativa, porque la poesía como que me sale más fácil. Pero tengo un poemario de amor listo, pero lo tengo ahí, está reposando, tiene que ser revisitado, así que eso, estoy tranqui por el momento. Oye, yo estoy como moderadora, pero también soy escritora. Y Sí, a fines de tremenda. noviembre entregué un manuscrito a una editorial que me lo están revisando. Ay, qué entretenido, Así, bravo. crucemos los dedos, Genial, sí. crucemos los dedos que pronto vamos a tener noticias. Qué bueno. Sí, qué orgullo. Un aplauso para esta gran producción de autora. Entonces, antes de seguir con la próxima pregunta que nos tiene aquí el caballero, por favor, aplaudamos esta mansa producción que nos tienen preparada. Oye, invitarlos al stand de Ouch, las autoras chilenas feministas, que está acá, ahí como en la mitad, un poquito antes de llegar a la mitad, creo, de la feria, y porque hay mucha producción de escritoras chilenas, que como decía Maibo, y es una cosa que nosotros hemos hablado también dentro de Ouch, hay también una discriminación de género acá, es más difícil para las escritoras mujeres publicar, y entonces, bueno, perdemos todo porque no sabemos la cantidad, la oferta que hay de obras extraordinarias, porque no tienen salida o solamente la publican en editoriales más chicas. Pero bueno, ahora está el stand de Ouch, y hay una gran variedad, ustedes van a poder ver, y no se van a arrepentir. Ahí estaremos firmando los libros Sí. también, las autoras. Acérquense al stand y ahí vamos a estar El stand de Ouch. firmando. Sí, De Ouch. El autoras stand de chilenas. Ouch. Entonces, acérquense. Muchas para que gracias por puedan asistir. adquirir el libro. Muchas gracias. Muchas gracias por Muchas gracias entonces a Rosana Dresner por guiar esta maravillosa presentación. Le deseamos el mayor de los éxitos con su manuscrito. También agradecemos a Viviana Ávila, a Larisa Contreras y Maibo Suárez por estas presentaciones tan emocionantes y tan necesarias también en muchos casos. También agradecemos a la colectiva Ouch, de quien se encuentra aquí presente la organizadora, Ángela y todo el equipo. Les damos un aplauso también, por favor, por hacer posible esta actividad, por hacer posible la producción de conocimiento y de obras de autoras de aquí del país. Así que con esto despedimos esta actividad. Gracias. Este Muchas gran panel de gracias. expositoras. Les invitamos entonces a acercarse al stand de Ouch para que puedan acceder a la firma de libros y también a la compra de los mismos libros que están presentando las autoras.